Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bienvenidos a un nuevo podcast del Ministerio Reformando el Hogar. Hoy presentamos Funcionarios que no funcionan, un sermón práctico sobre un tema vigente del pastor Juan Bonstra, basado en Hechos capítulo 12, verso 23. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios. Herodes, un funcionario que no dio la honra a Dios. Seguramente, este rey había cometido muchas fechorías oficiales. Es probable que este era su hábito, porque esto de funcionarios que no funcionan no es cosa tan solo de hoy. Este rey se atribuyó a sí mismo autoridad, derechos y renombre que no le correspondían. No dio la gloria a Dios, lo cual quiere decir que se la dio a sí mismo. En consecuencia, había tergiversado la función que corresponde a los funcionarios públicos. Tenía la indumentaria pública de su puesto oficial. Se sentó sobre un trono, oyó quejas de ciudadanos, pero ya no era funcionario digno del nombre. No dio la gloria a Dios, se mostró egoísta. Hizo no lo que debía hacer, sino lo que le agradó hacer. Cumplió sus propios deseos, y no los de la ciudadanía, ni los de Dios. Se convirtió en funcionario sin función. No tenía ya razón de ser, por lo cual el ángel del Señor vino a corregir un error. El rey Herodes expiró y fue consumido por los gusanos. Dios no siempre castiga de ese modo dramático y escalofriante. Tiene singular paciencia con funcionarios que roban y mienten, que se hacen ricos a costillas del erario público. Dios mantiene la calma frente a estas frecuentes realidades de funcionarios que practican la corrupción. Han llegado al poder, quién sabe por qué medios, y ahora que tienen el poder, en vez de darle la gloria a Dios y hacer lo que deben, solo buscan satisfacer sus propios anhelos, hacerse ricos lo más antes posible y explotar al pueblo al cual un día prometieron servir. La desgracia de funcionarios que no funcionan es una de las cosas más tristes que se dan en nuestros países. Triste porque parece que cada vez se da con más frecuencia. Casi todos los días se oye de personajes que han usado sus puestos para fines lucrativos y personales, que han usado sus puestos no tan solo para afectar a la gente buena, honesta y ejemplar, sino de que también afectan a toda la nación, ya que ésta sufre las terribles consecuencias. Y es más triste todavía porque la persona misma será sometida un día a un cuidadoso examen y escrutinio por parte de Dios, ese Dios que todo lo sabe. La función pública, desde el ayuntamiento o la junta vecinal o hasta el sillón presidencial, está sujeta a las leyes y deseos de Dios, porque como decía el apóstol Pablo, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. La función pública es un privilegio, y esto enseña la palabra de Dios. No es en vano que los hombres a veces busquen este honor y privilegio con todas sus fuerzas y energías y consuman su tiempo en todo ello. Es humano eso de querer disfrutar los privilegios que los demás no poseen. Pero no es que solamente el pueblo o los vecinos admiren al funcionario. Según las enseñanzas bíblicas, también este es un gran privilegio. Pablo dice que han recibido esa autoridad directamente de Dios, sea cual fuere el método utilizado
para ascender a ese puesto. En el Antiguo Testamento hay un suceso que da la pauta del privilegio del funcionario público. El rey Saúl anduvo en malos caminos y su reinado fue afectado negativamente. En una batalla, sus fuerzas fueron derrotadas. Saúl mismo, desesperado por su situación, implora a un soldado que le quite la vida. Este viene a informar a su jefe de lo que había hecho. Esta es la reacción de su superior. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? No solo fue reprendido por su acto, sino que hasta perdió la vida. La función pública es un privilegio especial para el hombre, pero también para Dios. Esta función no es un lujo, no es una fiesta, no es una licencia de carácter personal, es una tarea. En los mandamientos que Dios dio a su pueblo, existe ciertamente el elemento personal, pero existe también el elemento social y administrativo. Cuando Dios dice al hombre, no hurtarás, no cabe duda que dice esto a cada persona, sino también lo dice a aquellos que tienen en sus manos la autoridad sobre las masas o sobre sus semejantes. Durante sus andanzas hacia la tierra prometida, el pueblo de Dios era gobernado mayormente por su líder Moisés, pero muy pronto se vio la necesidad de designar a otros funcionarios. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta tarea. En los considerados de esa medida, leemos que se debía designar a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, los cuales iban a ser puestos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Era el trabajo arduo que los llevó a esta medida. No era una cuestión de honrar a ciertos ciudadanos con un puesto de eminencia, sino más bien de darles una tarea específica. Las Escrituras están repletas de direcciones que indican los deberes y responsabilidades de quienes ocupan estos puestos de autoridad. Estas posiciones no fueron creadas para permitir que alguien se enriqueciese a expensas del erario público, sino más bien para desempeñar una función en servicio de Dios y de la sociedad. Es interesante observar en la historia del pueblo de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, la relación que existe entre ser obedientes a esta orden de Dios y la estabilidad social, política y económica. Después del rey Salomón, el país fue dividido en dos partes, el reino de Israel y el reino de Judá. El primero fue un reino donde se prestó mucha menor atención a los intereses de Dios. Hubo apostasía, desviación, caudillismo y negligencia. Este reino duró 254 años y tuvo en ese tiempo nada menos que 9 dinastías de reyes. El pueblo de Judá, por otra parte, mucho más fiel al orden divino de las cosas, duró 387 años y tan solo tuvo una dinastía, la cual rigió sus destinos durante todo ese tiempo. Esta función oficial es una responsabilidad. ¿Cuánta falta hace este concepto en nuestro tiempo? El funcionario es primeramente responsable ante sí mismo. Tiene una conciencia que le molesta cuando hace mal y le sonríe cuando hace bien. ¿Será que algunos de estos funcionarios han perdido ya el uso de sus propias conciencias? No es menos importante el hecho de que tales funcionarios son responsables ante el pueblo a quien representan o a quien gobiernan o a quien protegen. Los profetas de la Biblia llaman a esta responsabilidad constantemente. El pueblo depende de ellos. Su gente los necesita y demanda justicia y equidad. Las naciones progresan o se atrasan según la tarea que desempeñen estos funcionarios. Si los países se atrofian en sus luchas internas, si hay batallas, si hay miseria moral y desastres económicos, si hay lloro y lamento en la tierra, esto es responsabilidad de quienes han sido puestos para infundir temor a quien hace el mal
y para alabar a quien hace el bien. De vez en cuando surge un funcionario que teme los juicios que de él haga la historia. Esto puede ser saludable y puede no serlo, pero es cierto que la historia sí juzgará a quienes son funcionarios oficiales. La historia siempre lo ha hecho y no es diferente hoy en día. No está mal que un funcionario esté consciente de su responsabilidad para consigo mismo y su pueblo, pero también debería estarlo para con la historia. Puede servirle de incentivo y aliciente para cumplir con su tarea de manera más responsable. En última instancia, la responsabilidad no es tanto consigo mismo, con el pueblo o con la historia, sino con el Dios soberano. ¿Cree usted que el día del juicio no se presentará especial atención a aquellos a quien Dios les dio este privilegio, a quienes Dios les dio esta tarea y la responsabilidad de ser funcionarios en este mundo? Dios de cierto demandará de los maestros que rindan cuentas de su pedagogía, examinará los motivos del agricultor que cultivó sus campos y estudiará los métodos del patrón que contrató a empleados. Pero del mismo modo, Dios exigirá en aquel día retribución y reivindicación a quienes Dios ha puesto como funcionarios. No es fácil la tarea de funcionario. Es por esta razón que la palabra de Dios aconseja al pueblo de Dios que ore por los gobernantes. Escuche lo que dice Pablo a su amigo Timoteo y a todo el mundo creyente de hoy. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ore usted por los funcionarios, y si usted es funcionario, acuérdese también de Dios. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear.